Buenas queridos estudiantes, en nuestra clase de Física 1 estaremos desarrollando hoy lo que se conoce como movimiento oblicuo o también movimiento parabólico. Les saluda el ingeniero Oscar Torales. Para entender un poquito lo que es este movimiento, en el mismo la trayectoria que se experimenta es oblicua o parabólica en relación a lo que sería la horizontal. Se tiene un ángulo de lanzamiento en relación al suelo. Respecto a la vertical se tendrá lo que se conoce como altura representado con una Y. Mientras que si analizamos horizontalmente a este movimiento tendremos lo que conocemos como alcance, que estaremos representando con lo que sería la X. En la vertical el movimiento es uniforme acelerado, mientras que en la horizontal el movimiento es rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que en la vertical tendremos una aceleración, en este caso el de la gravedad, que hará aumentar o disminuir la velocidad de acuerdo a las perspectivas del movimiento. Si el cuerpo está subiendo o si está bajando, estará actuando de una u otra forma la gravedad. Mientras que si vemos horizontalmente lo que sería nuestro movimiento, estaremos notando que la velocidad va a permanecer constante. Bien, este es un movimiento muy interesante porque de acuerdo a la perspectiva que uno tenga en el análisis va a notar que encuentra dos tipos de movimientos ya estudiados en uno solo. Es decir, tenemos una acción, digamos, en la cual actúa lo que sería el movimiento uniforme acelerado con la interacción de lo que es la gravedad, y por otro lado lo que sería un movimiento rectilíneo uniforme en el cual la velocidad permanecerá constante según, como les digo, la percepción que uno esté analizando o de dónde está analizando la situación. Acá tenemos lo que sería la gráfica de la trayectoria descrita por un cuerpo que es lanzado parabólica o oblicuamente. Tenemos nuestro punto de partida, considerando que lo que notamos en la horizontal es el suelo y lo que sería esto, nuestra velocidad de lanzamiento. Vamos a tener un ángulo que condicionará, digamos, las características de alcance y de altura que va a tener el movimiento. De acuerdo a lo que sería este ángulo, entonces se estaría alcanzando una u otra magnitud en lo que sería el alcance y en lo que sería la altura. Este ángulo en relación al suelo es muy importante porque dará como origen, como les digo, una perspectiva horizontal y una perspectiva vertical de lo que es mi movimiento. Si analizamos lo que es el despegue del objeto lanzado inicialmente, como les dije, desde este punto, el punto de lanzamiento, en el cual la velocidad inicial tendrá un cierto valor. Obviamente tiene que tener una velocidad inicial para que este cuerpo pueda despegar. Este cuerpo experimentará lo siguiente: durante su ascenso, visto verticalmente, este cuerpo irá teniendo diferentes alturas. De acuerdo al tiempo que uno está analizando, el objeto estará teniendo diferentes alturas. Como en otras situaciones ya vistas, se tiene esta altura, que es la altura máxima. En esta altura, la velocidad que va a estar teniendo el cuerpo instantáneamente en la perspectiva de Y o la perspectiva vertical será de 0. En otras palabras, al inicio se tenía una velocidad, la cual por acción de la gravedad, que actuó obviamente frenando el cuerpo durante lo que sería la subida, esa velocidad fue disminuyendo hasta alcanzar lo que sería nuestra altura máxima. En la altura máxima la velocidad es por un instante cero, como ya vimos anteriormente en lo que sería el ascenso vertical. Luego el cuerpo empezaría nuevamente a descender, por lo tanto su velocidad empezaría nuevamente también a aumentar. Iría aumentando hasta que en relación a este punto
en comparación con lo que sería el lanzamiento, la velocidad final va a ser igual a la velocidad de lanzamiento. Solamente que, como vimos anteriormente, va a tener un signo negativo, porque va a cambiar el sentido según la perspectiva que uno está adoptando. Entonces va a ir teniendo diferentes alturas de acuerdo a lo que sería el transcurrir del tiempo. Cuando analizamos lo que sería el alcance que experimenta el cuerpo en relación a lo que sería el tiempo, se entiende al alcance como la distancia que existe entre este punto del cual estuvo, digamos, partiendo mi objeto en el momento del lanzamiento, y la distancia a la cual se encontrará, si podemos decir, la sombra del objeto en relación a lo que sería el punto inicial. Es decir, esta situación, lo que sería el punto inicial, donde iniciamos el movimiento horizontalmente, estudiándolo horizontalmente, hasta donde sería este punto donde caería la sombra de mi cuerpo. El cuerpo obviamente está acá arriba, pero si yo proyecto lo que sería su sombra, esa sombra caería en este punto, viéndolo de esa manera. Para entender, la sombra obviamente dependería de la perspectiva del sol o del foco luminoso, ¿verdad? Pero si tratamos de analizar de esa manera, sería esta vertical donde coincide este punto con el punto en el cual en el aire se encuentra el cuerpo, es lo que se conoce como alcance, el cual estaremos representando con lo que sería la letra X. Entonces, un cuerpo va a tener dos situaciones. Por un lado, va a tener un alcance viéndolo horizontalmente, y por otro lado va a tener lo que es la altura viéndolo verticalmente. Entonces la altura estaría dándose verticalmente y el alcance dándose horizontalmente. ¿Qué es lo que pasa de particular en este movimiento? Cuando analizamos el alcance, como acá no interviene la gravedad, es decir, simplemente hay un simple movimiento, ese movimiento se considera constante viéndolo horizontalmente. Es decir, acá en esta perspectiva horizontal la velocidad permanece constante, por lo tanto la ecuación a utilizar en esta perspectiva es la de un movimiento rectilíneo uniforme. Podríamos decir que el alcance va a ser igual al alcance inicial, si es que lo tiene, más o menos, de acuerdo a lo que sería la perspectiva de la velocidad por lo que sería el tiempo. Es una ecuación de primer grado. Pero viéndolo en lo que sería verticalmente, como ya estuvimos analizando anteriormente, acá vamos a tener la influencia de la gravedad. Como la gravedad es una aceleración, esto hace que nuestro movimiento sea uniforme acelerado, porque es una aceleración constante. Entonces ahí tendríamos la variable. Pero ¿qué es lo que distingue una perspectiva de otra? La velocidad o el componente de velocidad que se considera. En la perspectiva horizontal estaremos considerando la velocidad en relación al horizonte. Lo que en otras palabras diremos es que la velocidad es la velocidad X o la velocidad horizontal. Y en la altura estaremos analizando lo que sería la velocidad, pero con una perspectiva vertical. O sea, estaríamos llamando a la velocidad, en este caso, velocidad I. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad I, o sea, la velocidad en lo que sería la altura, estará variando a según va transcurriendo el movimiento. La velocidad vertical, la velocidad I, va a tener diversos valores según se va comportando el movimiento. Sin embargo, la velocidad X, la velocidad yéndola horizontalmente, es una velocidad constante. Es decir, que va a tener la misma velocidad en relación a X en este punto, la misma velocidad en este punto, la misma velocidad en este punto, la misma velocidad en este punto, y así sucesivamente, viéndola desde la perspectiva de X. Por otro lado, la velocidad de I irá teniendo diferentes valores de acuerdo al tiempo transcurrido.
Acá en el origen tendríamos una velocidad inicial de lanzamiento. Acá nuestra velocidad inicial respecto a lo que sería I tiene un valor que irá disminuyendo, dijimos, hasta alcanzar la altura máxima. O sea que acá la velocidad, en este caso de I, ya va a ser 0. Sin embargo, viéndolo abajo, la velocidad en que va a estar teniendo en el mismo punto de perspectiva con relación a la velocidad X sería igual a la que tendría antes en el inicio, ¿verdad? Es una velocidad que no cambia. Sin embargo, como dijimos en la altura, la velocidad I se vuelve 0. Luego empieza nuevamente a aumentar, pero negativamente, hasta que al alcanzar el suelo tendría el mismo valor que tuvo al salir, pero con un sentido contrario. Eso es para tener en cuenta en este movimiento. Es la particularidad entonces que tenemos al estar analizando lo que es un movimiento relativo. Podemos llamarle movimiento relativo porque depende de la perspectiva de la cual estamos observando o analizando ese movimiento. Como se dieron cuenta, tenemos dos tipos de ecuaciones o dos comportamientos de lo que sería la velocidad y el espacio en un solo movimiento. Por eso hay que tener en cuenta eso. El comportamiento de la velocidad. Como les dije anteriormente, la velocidad, según la perspectiva que uno va a estar analizando, si es horizontal o vertical, va a tener un comportamiento diferente. Pero la velocidad inicial siempre tenemos que considerarla como lo que sería el resultado de la descomposición en lo que es la vertical o componente vertical y la descomposición en lo que es el componente horizontal. Cuando hablamos de la velocidad de I, estamos hablando del componente vertical, por lo tanto tenemos que multiplicar lo que es nuestra velocidad inicial por el seno del ángulo que me da, en este caso en relación al suelo, o en relación a la horizontal. Por otro lado, la velocidad X es la velocidad que estaremos utilizando en el alcance, que es una velocidad que va a permanecer constante. Es la velocidad inicial multiplicada por el coseno, en este caso del ángulo en relación al suelo. Esta velocidad entonces corresponde a lo que sería el componente X y el componente Y. Si yo quiero determinar en un determinado, valga la redundancia, instante, una velocidad, deberé estar utilizando ambos componentes. Por ejemplo, la velocidad que voy a estar teniendo en I y sumando también lo que sería la velocidad que voy a estar teniendo en X en un determinado instante. Al tener esto, estaría hallando lo que sería la velocidad resultante. En otras palabras, la velocidad se descompone en componentes verticales y horizontales en este tipo de movimiento. Por eso, para hallar la velocidad verdadera, tengo que considerar que es la suma vectorial de lo que sería la velocidad del componente Y con la velocidad del componente X. Entonces, para tener en cuenta en lo que serían el estudio del movimiento. Vamos a analizar lo que sería la velocidad en 5 puntos de lo que es mi movimiento. En el primer estadio podemos notar que tenemos un componente horizontal de la velocidad, el cual estamos indicando en verde, y un componente vertical de la velocidad, el cual estaremos indicando en amarillo. En la segunda etapa de lo que sería nuestro movimiento digamos que fue iniciando desde este punto, lanzamos algo y alcanzó una cierta altura en forma oblicua y la analizamos en ese punto lo que sería el movimiento. Podemos notar que la velocidad en la vertical en el segundo estado entonces ya estaría disminuyendo el valor de nuestra velocidad porque va ascendiendo y de esa manera también el movimiento va frenando hasta alcanzar lo que era la altura máxima. Sería nuestro tercer punto en el cual estaríamos analizando el comportamiento de la velocidad. En este caso podemos ver que ya no existe velocidad vertical, solamente existe velocidad horizontal.
la cual desde el principio hasta el final se mantiene constante, siempre tiene el mismo valor, la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Luego de este punto, el cuerpo seguiría descendiendo y por lo tanto la velocidad empezaría a aumentar hasta este punto, en coincidencia con lo que sería el punto que estuvimos viendo aquí. Si analizamos en este lugar, podemos ver que por un lado la horizontal siempre se mantiene constante la velocidad, me refiero a la velocidad que representamos de color verde, y por otro lado la vertical tiene el mismo módulo en relación a lo que sería la vertical al otro lado, en el otro extremo, pero ya apuntando hacia abajo, orientado en un sentido vertical hacia abajo. Por eso decimos que la velocidad empieza a tener el mismo valor en módulo, pero que durante el descenso es negativa. Y en este punto, en coincidencia con lo que es el análisis al otro lado, podemos notar ya que, por un lado, esta velocidad tiene el mismo valor que esta velocidad, pero sentido contrario. Y por otro lado, la velocidad horizontal, que es la velocidad verde, desde el principio en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4 y en el punto 5 permaneció constante. El que fue cambiando según el tiempo es el componente vertical, o sea, la velocidad i. La velocidad x es constante, la velocidad y es la que va variando de acuerdo al tiempo. Acá tenemos lo que serían las ecuaciones que estaríamos utilizando en el estudio vertical del movimiento. Ahí tendremos la que sería la altura y la velocidad inicial, recordando que tenemos que utilizar la velocidad inicial i, o la perspectiva vertical. Acá tenemos lo que sería el comportamiento de nuestra velocidad, siempre en relación a i, y Torricelli también utilizando lo que sería el componente vertical, el componente i. Y la ecuación horizontal, que es la que estaremos utilizando para determinar el alcance, es una ecuación de primer grado, un movimiento rectilíneo uniforme, porque no tenemos aceleración, y al no tener aceleración el valor de inicial x es constante, por lo tanto no hace falta calcular una variación de lo que sería esta velocidad, porque permanece constante del principio al final del movimiento. Vamos a un problema de aplicación en el cual estaremos utilizando los conceptos que vimos durante la presentación. Dice el problema: desde el suelo se arroja un cuerpo de manera oblicua a 100 metros por segundo, con un ángulo de lanzamiento de 40 grados respecto al suelo. Determine la altura y alcance a los 5 segundos, la velocidad a los 200 metros, la altura máxima y el tiempo total de vuelo. Bien, el primer paso que tenemos que tener en cuenta para este problema es el de considerar que esta velocidad que me da al inicio de 100 metros sobre segundos debe ser determinada en sus componentes rectangulares, es decir, esta velocidad de 100 se va a partir por un lado en una velocidad que le va a corresponder a i, o sea, sería la velocidad inicial i, y por otro lado lo que sería el componente horizontal x, velocidad inicial x. Entonces tendría que tener en cuenta que la velocidad inicial de i va a ser aquella que va a estar determinada por multiplicar la velocidad que tengo al inicio por el seno del ángulo que me está dando el lanzamiento. En este caso me dice que el ángulo es de 40. Por otro lado, la velocidad inicial de x va a ser la descomposición de la velocidad que tengo al principio por el componente rectangular horizontal, en este caso coseno del ángulo.
Entonces sería 100 multiplicado por seno, en este caso de 40, y en el componente horizontal 100 multiplicado por el coseno, digo bien, por el coseno de lo que sería 40. Desarrollando esto, tendría la velocidad inicial de y la velocidad inicial de x de la siguiente manera. Por un lado, tengo la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo, que era 100 multiplicado por seno de 40, igual a 60,279 metros sobre segundos. Este sería la componente vertical del movimiento. Y cuando analizo el componente horizontal, voy a tener la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo, la velocidad inicial que es 100 multiplicado por el coseno de 40, y tendré el componente horizontal 76,604 metros sobre segundos en la horizontal. Entonces voy a tener por un lado la velocidad que voy a estar utilizando en el análisis vertical y la velocidad que voy a estar usando en el análisis, en este caso horizontal. Aplicando verticalmente el análisis, utilizaré la expresión que ya conocemos en el movimiento de ascenso y descenso. La única variante es que ahora identificamos lo que sería la velocidad inicial como velocidad inicial y, porque estamos utilizando el componente vertical de ese movimiento. La altura inicial, como dice que es desde el suelo, la consideraremos como 0. Y este negativo de la ecuación se refiere obviamente a que el cuerpo está ascendiendo. Por lo tanto, la gravedad lo que hará es frenar o actuar negativamente en el movimiento. Desarrollando todo con los datos que tenemos, la velocidad I, que ya la establecimos previamente, el tiempo que es 5, 9,8 que es la gravedad y el tiempo 5 al cuadrado. Tengo que la altura que voy a estar teniendo a los 5 segundos es de 198,895 metros. Por otro lado, analizando lo que es el alcance o el componente X, utilizando la ecuación que tiene que ver con este estudio, tengo que X o el alcance es igual al alcance inicial más la velocidad inicial del componente X, la perspectiva horizontal, por el tiempo que me pide el problema, que en este caso son 5 segundos. Desarrollando esto, considerando también que el alcance inicial es 0 porque no me da un alcance previo, sino que directamente considera el tiempo desde el origen, va a ser igual a lo que es velocidad inicial de X, que es el valor que estuvimos estableciendo previamente, multiplicado por lo que sería mi tiempo, que va a ser 5. Esto me da un alcance de 383,02 metros. Lo segundo que me pedía el problema es establecer cuál es la velocidad que estaría teniendo el cuerpo al alcanzar una altura de 200 metros. Para eso estaré utilizando, acá vemos ya un resumen de lo que sería el procedimiento. Hallamos lo que es el alcance y lo que sería la altura respectivamente. La altura 198,895 metros y el alcance 383,02 metros a los 5 segundos. Estaríamos utilizando la ecuación de Torricelli para calcular lo que sería la altura, perdón, el valor de la velocidad cuando la altura fuese 200 metros. Entonces aplicamos la ecuación en la cual estaremos siempre considerando el componente I porque es el componente vertical. Entonces la BI que vamos a estar determinando a los 200 metros se obtiene reemplazando estos valores de la siguiente manera, como ya vimos en otros problemas o en otros ejemplos, es un reemplazo directo, desarrollando lo que sería la velocidad de I al cuadrado
menos 2 por 9,8 por 200. 200 se refiere a la altura de 200 metros que me pide el problema. Todo esto me da un resultado de 211,789. Este valor está ajustado a lo que sería la BI al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero eliminar lo que sería este cuadrado, aplico lo que sería la raíz, dándome un resultado final de velocidad vertical de 14,553 metros por segundo. Ese es el valor del componente de velocidad en la vertical. Pero lo que me pedía el problema es determinar la velocidad al tener 200 metros. Por lo tanto, tengo que hallar la velocidad resultante. Este 14,553 solamente se refiere al componente vertical de la velocidad. Tengo que también considerar el componente horizontal de la velocidad. El componente horizontal es la velocidad que estuvimos estableciendo al principio, que es la velocidad inicial de x, que como les dije es una componente que no cambia. No hace falta estar hallando lo que sería ese componente a esta altura, porque ya es constante y por lo tanto solamente se considera que la vertical es la que va variando respecto a lo que sería la velocidad. Por lo tanto, aplicamos lo que es la cual estuve compartiendo con ustedes, en la cual estableceremos la velocidad resultante, en donde consideraremos el valor de la velocidad de i que estuvimos determinando recién, elevado al cuadrado, más el componente horizontal de la velocidad, que en este caso es el que estuvimos determinando al principio. Al principio dijimos que teníamos un valor de Bx, pero como Bx no cambia al transcurrir el tiempo, yo puedo decir que B inicial x es igual a Bx, o sea, es el mismo valor que estuvimos teniendo al principio. Reemplazando ya esto, este valor lo determinamos recién, elevado al cuadrado, más este valor que lo determinamos al principio, me da todo el resultado de esto, que la velocidad a los 200 metros es de 77,974 metros sobre segundos. Entonces es una ecuación que es fruto de, por un lado, la componente vertical y por otro lado la componente horizontal, que son las dos cosas que tengo que considerar para hallar esa velocidad. Me pide calcular también lo que sería el valor de la altura máxima, y aquí estaremos utilizando lo que sería Torricelli, considerando que en la altura máxima ya sabemos que la velocidad i o el componente i va a ser 0. En la altura máxima la velocidad vertical es 0. La velocidad inicial sabemos cuál es su valor y por lo tanto Imax es fácil de utilizar o de hallar utilizando lo que sería Torricelli. Desarrollando esto, reemplazando por los valores que ya tengo, esto sería 0, esto sería la velocidad que tuve al principio, el componente i, haciendo un despeje, es decir, pasando este cuadrado al otro lado, que sale 4131,789. Al pasarlo al otro lado obviamente cambia el signo, y pasando 2 por 9,8 que sale 19,6, que está inicialmente multiplicando, pasa al otro lado dividiéndolo con el signo negativo, me sale la altura máxima que estaría alcanzando este cuerpo en relación al suelo, igual a 210,806 metros. Y por último me pide determinar lo que sería el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es lo que el cuerpo tarda en subir más lo que el cuerpo tarda en bajar. Lo que tarda el cuerpo en subir es el tiempo de subida, que también lo podemos determinar al conocer la velocidad, o su valor en la altura máxima. En la altura máxima la velocidad será 0. En la altura máxima estaría recorriendo la mitad de lo que sería ese trajinar el cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta que en la altura máxima la velocidad es 0, el componente vertical siempre
hablando del componente vertical, que la velocidad inicial era esta, y el componente de la gravedad es negativo porque va frenando, tengo lo que sería este tiempo como incógnita. Al hacer un despeje, tengo que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que también puede ser considerado como el tiempo que tarda en subir, es de 6,559 segundos. Entonces, si yo sé que tardó en subir 6,559 segundos, en teoría tardaría en bajar también 6,559 segundos. Por lo tanto, el TV, o TV corta en realidad, TV corta o tiempo de vuelo, se refiere a esto, es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Me da como resultado 13,118 segundos respectivamente. Bien, a continuación quisiera que traten de desarrollar el siguiente problema aplicando lo que estuvimos viendo ya en la reciente resolución. Y cualquier duda, saben que estamos a las órdenes.